Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, saludos en este miércoles, por lo menos acá desde San José de Costa Rica, un poquito lluviosa, pero bueno, confiando siempre que toda la lluvia, todo lo que viene del cielo es una bendición para nosotros. Y bueno, así de esa manera te envío muchísimas bendiciones para vos y tu familia. En este día, pues, de este miércoles ya 13 de julio, y siguiendo con la reflexión en torno al Evangelio según San Mateo, en este caso en el capítulo 11, encontramos un texto muy corto pero muy conciso que nos lleva a la realidad de verdaderamente cuál debe ser la disposición importante de todo aquel que quiera seguir al Señor, y que nos lleva a entender un par de elementos. Primero, yo siempre pienso que Jesús en esa parte, Él como humano y en este caso esa dimensión de Dios encarnado, pues nos enseña o nos revela que a veces como humano también usaba un poco de la ironía o de esas cosas que le hacían a la gente reflexionar. Porque es claro que es importante entender la frase en el contexto en el que Jesús lo dice, y sobre todo en el sentido propio de la invitación a cada uno de nosotros. Porque vemos a Jesús diciendo: te doy gracias, Señor, porque has ocultado estas cosas, has escondido a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Y entonces podemos decir, entonces la gente que conoce, o sea, ¿es malo el conocimiento? ¿Es malo el aprender? No. Lo que Jesús aquí critica es de aquellas personas que decían conocer el plan de Dios, que decían entender lo que el Señor, lo que era el Mesías, el plan de salvación de Dios, la redención de la humanidad, el sentido, digamos, del sentido mesiánico de Cristo, las expectativas, la interpretación de la fe, que en la mayoría de casos era una interpretación completamente, restrictiva o clasista, donde pues habría personas que son más santas que otras o mejores que otras. Eso es lo que el Señor critica. Aquellos que creen conocer por su intelecto la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que Jesús aquí lo que en ese aspecto pues resalta es el de aquellas personas que son capaces de darse cuenta en su sencillez, a pesar de sus conocimientos, a pesar de sus capacidades, que no son capaces de lograr entender la plenitud y la gracia de Dios. Aquellos que, unido a la formación, han sido capaces de entender que solo de rodillas, solo en oración, solo reconociendo las propias debilidades y limitaciones, pues podemos ser capaces de llegar a seguir, buscar justamente el camino de salvación que Dios nos plantea. Entender que no son nuestras facultades, que no son nuestras capacidades, que no son aquellas cosas que nos hacen diferenciarnos en algunos casos, que no dejan de ser dones de Dios también, pues lo que nos va a hacer mejores que otros, sino la capacidad de abandonar mi vida justamente en las manos de Dios. No se trata de no formarnos. Por supuesto que es necesaria la formación. Es necesario ir creciendo en sabiduría, en qué es lo que enseña el Evangelio, cuál es el sentido de nuestra doctrina, qué es el pecado, cuáles son justamente en ese aspecto las consecuencias del pecado, qué es hacer el bien, cuáles son los mandamientos, cómo vivir los mandamientos. Pero con nuestras propias fuerzas somos incapaces de lograr todo esto. Solo con la gracia de Dios, solo reconociendo nuestra sencillez y limitaciones, y de esa manera poder seguir caminando en el sendero de la paz, y en el sendero del amor a Dios, y en el sendero de su conocimiento. No llevemos este plano a un plano únicamente material, a un plano meramente filosófico nada más, sino una actitud de corazón. Veamos el caso, y también de aquí voy a hacer una pequeña cuña, y disculpen que me desvío un poco del tema, el caso del Papa Benedicto XVI, que falsamente circularon fake news que llamamos noticias falsas de su muerte. Antes de hacer mi comentario sobre el Papa Benedicto, nada más esta pequeña reflexión.
tenga cuidado de lo que comparte. Vivimos en un mundo de redes sociales donde para pues difundir una noticia buena, mala, cierta, incierta, pues son cosas de segundos. De hecho, han habido casos de muchas personas que postean con muy buen corazón, con muy buen sentimiento, pues que una persona anciana desapareció y es tal vez es el personaje de una serie, o que tal persona es un terrorista o un secuestra niños y tal vez es un youtuber o un personaje un poco conocido dentro del medio. Entonces tengamos criterio, siempre busquemos fuentes confiables, no creamos todo lo que digan las redes, sino también pues vayamos a los medios serios. Sí, disculpen ahí también que me extienda mucho en este paréntesis. Si a veces no podemos creer ni en los medios de comunicación que se dicen serios, que podemos pensar a veces en redes sociales. Entonces siempre invitar ese cuidado. Cierro paréntesis y vuelvo. Vean a Benedicto XVI, una persona con una gran cantidad de doctorados, que habla muchísimos idiomas, que es uno de los teólogos más brillantes del siglo XX, inclusive XXI. Pero él toda esa sabiduría la ha sabido entender y reconocer, que nace no solamente del estudio, que obviamente la ciencia es un don del Espíritu Santo, el que nos permite entender todo esto, sino también de las rodillas, de doblar rodillas y en ese caso, pues poner la mirada en el Señor, entendiendo que el Señor jamás se le puede explicar. Dios es incomprensible, porque como decía San Agustín, en el momento que podamos entender a Dios, Dios dejará de ser Dios, pero sí sabiendo que su amor es lo más grande y que Él siempre estará a nuestro lado. Entonces pidámosle al Señor la sencillez, independientemente del estatus en el que estemos. Si somos personas que hemos estudiado teología o han estudiado teología o con cierta formación, como aquel pues cristiano de a pie que da un gran testimonio de oración, seamos siempre ese testimonio de personas que necesitan y que buscan a Dios, y justamente producto de ese encuentro se evangeliza, porque esa es la única manera de llevar a Dios, tener ese contacto. No podemos dar aquello que no tenemos. Por eso acerquémonos siempre a la fuente de la gracia y humildemente reconozcamos que siempre necesitaremos de Él, para que de esa manera aquella agua que llena nuestro recipiente, que es nuestra vida, pueda ser compartida para aquellos áridos campos que en este momento están necesitados de Dios. Bendiciones.